Hola, hola, hola. En este video les voy a mostrar los procesos y las formas de razonamiento que requieren algunas fórmulas. Estos procesos de razonamientos son siempre lógicos y requieren de una práctica en el desarrollo de las mismas. Vamos a aprovechar este ejercicio y vamos a resolverlo e ir viendo algunas fórmulas y ver que se pueden hacer de diferentes maneras también para llegar al mismo cálculo. Veamos lo siguiente. La entrega nos indica la consigna que es el 30% del valor de contado. Es decir, que va a ser igual al valor de contado. Le hacemos un clic. Ya lo escribió. Por, aquí tenemos el por 30%. El símbolo de por ciento. Como podrán ver, esta fórmula va a obtener esa diferencia, ese pucho que es el 30% de los 950. Damos enter. Ahí, 285. Entonces, cuando multiplicamos por un porcentaje, nos da ese resto de porcentaje. No me da el valor incluido ese resto de porcentaje. Esto es muy importante, ¿sí? Veamos lo siguiente, lo practicamos nuevamente. Va a ser igual al valor de contado. Hago clic aquí, 1916, bueno, por 30%. Le damos enter y este cálculo también se puede lograr creando una fórmula en el cual uno desarrolla lo que es el valor porcentaje. Veamos lo siguiente. Comenzamos con un signo igual. Aquí siempre es un porcentaje del valor de contado, así que la celda tiene que estar. Le hacemos clic a la celda de contado. Ahí. Por. Y ahora vamos a abrir un paréntesis. ¿Por qué un paréntesis? Porque necesito que se resuelva algo en primera instancia antes de continuar la operación. En este caso, adentro del paréntesis, yo quiero que se resuelva 30 dividido 100. Que esto es la operación simplificada de lo que es el porcentaje. En este caso, 30 dividido 100 sería el 30%. Entonces, estamos multiplicándole al valor de contado por el 30%. Le damos enter y también va a dar un resultado. De todas maneras, por más que sean dos fórmulas diferentes, está calculando exactamente lo mismo. También podemos haber calculado una sola celda, la primera. Recuerden esto, muy importante. Nos ubicamos en el cuadro de control de esa celda, allí abajo a la derecha, cuando el puntero se transforma. Presionamos el botón izquierdo del ratón, lo mantenemos presionado y arrastramos. Es decir, que habiendo calculado uno, ya con el proceso de arrastrar, ya calculé el resto. El plan de 20. A ver, esto es razonamiento sencillo y puro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ya tenemos dos datos. Primero, que hay un valor de contado que se debe pagar. Segundo, que ya se efectuó una entrega. Es decir, que como consecuencia, a mí me queda un resto pagar. Hay una diferencia que es la que debo pagar y esa diferencia es la que debemos dividir en 20. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Igual, y voy a abrir un paréntesis. Vuelvo a reiterar de nuevo, el paréntesis es para ordenar, ¿sí?, prioridades dentro de una fórmula. Entonces, yo adentro del paréntesis necesito que se calcule la diferencia de lo que se debe pagar más lo que ya entregué. Es decir, el valor de contado menos la entrega, la celda al lado. Esto cierro el paréntesis. Hasta ahora me está dando la diferencia del valor de contado menos la entrega. Bien, esto lo voy a dividir por 20. Entonces me va a dar el valor de una de las 20 cuotas. Le damos enter y ya lo tenemos. ¿Ven? Nos ubicamos en esta celda, en esta fórmula, en el cuadro de control, en el vértice inferior a la derecha. Cuando se convierte el puntero, arrastro y ya tengo todos los planes de 20. En idéntica situación, el razonamiento es el mismo, nada más que en vez de dividir por 20, vamos a dividir por 40. Veamos, primero decíamos el igual y dentro del paréntesis hacemos la diferencia del contado menos la entrega. Contado menos entrega. Cerramos el paréntesis para que resuelva primero esto y dividimos por 40. Le damos enter. Ya tenemos el resultado. Y ahí nos ubicamos en el vértice inferior a la derecha y estiramos hacia abajo. Luego, veamos.
la cuota más grande. La cuota más grande es de estos dos pedazos de columnas. Entonces va a ser igual max, que busca el valor más grande. Abrimos un paréntesis y acá seleccionamos con el ratón todo el segmento de celda de los dos planes. Cerramos el paréntesis. Como verán, la fórmula ya quedó armada. Le damos enter. Ya tenemos que es la cuota más grande, 84. ¿A quién pertenece los 84.000? Aquí. Veamos quién está con 84. Aquí, el Chevrolet. Bien. Veamos en marca. En marca colocamos el igual y nos vamos directamente a la celda donde está Chevrolet y la pinchamos. Le damos enter y automáticamente aparece todo. Vamos a buscar la cuota más chica. Para ello está la función min. Igual min. Abrimos un paréntesis y seleccionamos el mismo segmento de celda. Todas las del plan 20 más las del plan 40. Seleccionamos todas estas más todas estas. Cerramos el paréntesis y le damos enter. 16.625, quien corresponde a Fiat. Entonces venimos acá, escribimos igual y pinchamos la marca allá arriba. Fiat. Le damos enter. Perfecto. Promedio de valores. Veamos. Igual. Promedio. Abrimos un paréntesis. Abrimos un paréntesis y seleccionamos, en este caso, todos los valores de contado. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Procedemos al cálculo total, que es una suma. Es igual suma. Abrimos un paréntesis y seleccionamos todos los valores de contado. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Perfecto. Vamos a la parte de abajo. Habíamos dicho que, bueno, entreguen un 30% del valor de contado. Entonces, a ver, comenzamos con igual. Siempre es del valor de contado por, decíamos, 30%. Esto ya lo hemos calculado arriba. Le damos enter. Cuando aparecen estos símbolos es porque hay algún detalle con respecto al formato que tienen las celdas, ¿sí? Vamos a acudir a alguno de estos, que ya tiene formato correspondiente, y vamos a un botón que dice clonar formato. Fíjense que me ubiqué en cualquiera de ellos, que ya tiene el formato que necesito, que es un formato en negro. Bien, me ubico en ello, voy al botón que dice clonar formato, y ahí vengo acá y pinto las celdas que van a tener el formato que necesito, y quedó exactamente igual a. Sirve como ejemplo para solucionar este tipo de inconvenientes. Bien, una vez resuelto uno, nos ubicamos en el cuadro de control, allí abajo, y estiramos para que calcule el resto. Bien, aquí viene el detalle en el cual me pide el plan de 20, pero con un 5% agregado en ese valor de la cuota. Si nosotros prestamos atención allá arriba, tenemos un plan de 20 cuota y no tiene ningún interés. Aquí nos piden que agreguemos un interés. Recuerden que cuando calculamos un porcentaje, me da como resultado el pucho, el resto, que es el porcentaje. No me da el valor más el porcentaje. En este caso, me pide que calcule el valor de una cuota y le agregue el 5% a ese mismo valor de cuota. A ver, primero debo calcular el valor de la cuota, pero ya lo tengo arriba. Es decir que estoy ahorrando un paso. Después veremos que podemos hacer otra fórmula un poquito más larga. Veamos. Entonces va a ser igual a la celda donde ya tengo la cuota por un 5%. Me dice 5%. Bien, hasta acá esto me va a dar la diferencia que corresponde a ese pequeño 5% del valor de la cuota. No la cuota más el 5%. Es decir que, ¿qué me falta ahora? Ahora me falta sumarle la cuota, y la cuota es 45, tenemos la cuota. Le damos enter y ya me dio la cuota con el interés incluido del 5%. Para el cálculo de la cuota más el 5%, hemos aprovechado que ya teníamos la cuota calculada allí arriba. Entonces eso nos facilitó un montón y nos acortó un montón la fórmula. Pero acá abajo yo la voy a hacer pensando, teniendo en cuenta que no hay cálculos previos hechos, y como consecuencia mi fórmula va a ser igual. Voy a abrir un paréntesis para calcular la cuota, es decir, que va a ser igual a un paréntesis, decíamos
el contado menos la entrega. Cerramos el paréntesis para que calcule esa diferencia. Luego dividimos por la cantidad de cuotas. En este caso son 20 cuotas. Y hasta acá, recuerden, me está dando el valor de una cuota. A todo esto, es decir, que debo encerrarlo entre paréntesis, otro paréntesis más, y aquí adelante otro paréntesis más. Vuelvo nuevamente al final. Todo esto debo multiplicarlo por el 5%. Pero recuerden, todo esto es solamente el puchito del 5%, no la cuota más el 5% agregado. Es decir, que me está faltando sumarle la cuota. ¿Y cómo es la cuota? Más, abro un paréntesis y hago otra vez el cálculo de la cuota, que era el contado menos la entrega, cierro paréntesis y divido por 20. Todo esto me lo había ahorrado. Todo esto me lo había ahorrado cuando tenía calculado el valor de la cuota. Pero si no, debo realizar todo el proceso, como verán, para obtenerlo primero y después calcularlo. Le damos Enter y ya tengo el valor de la cuota. Bien. Esto es exactamente lo mismo a esto, simplemente que aquí yo ya tenía calculado este E5. Me va a representar todo este paréntesis que yo tengo acá. Por eso es que me ahorré mucho tiempo y trabajo habiéndolo calculado aparte. De todas maneras, cualquiera de las dos fórmulas es válida. Se puede jugar teniendo en cuenta siempre y respetando siempre las normas y leyes matemáticas que tenemos, que son universales. Jugando con ellas podemos hacer muchas formas esta misma fórmula y llegar al mismo resultado. Bien, continuamos. Vamos a calcular el plan de 40. Entonces, como era más fácil emplear el cálculo ya hecho, vamos a usar con el cálculo ya hecho. Pero para aquellos que le guste trabajar un poquito más o que le interese jugar con las propiedades matemáticas, usamos la fórmula más larga. Vamos a usar las dos de paso, ¿sí? Vamos. Igual a el plan de 40 ya calculado por, en este caso, para el plan de 40 pide un 12%. Entonces, por el 12%. A esto, ¿qué le debo sumar? Otra vez el plan, o la cuota mejor dicho. Y le damos el calculado. Muy rápido, efectivo, sencillo. Vamos a hacer la fórmula más larga. Primero debo calcular el valor de la cuota para poder sacarle el 12% y después sumarle la cuota. Va a ser igual. Recuerden que voy a tener que abrir dos paréntesis. 1, 2. Y aquí hago el cálculo de la cuota. La cuota era el contado menos la entrega. Aquí cierro el paréntesis para que ya vaya sacando esa diferencia. Divido, en este caso es por 40. Y aquí cierro el paréntesis. Entonces acá ya me calculó la cuota. A ese valor de cuota lo multiplicamos por 12%. Y a todo esto, que es el puchito del 12% de interés, hay que agregarle la cuota. Entonces le decimos más. ¿Y la cuota qué era? Bueno, paréntesis, y hacemos el cálculo de la cuota. Contado menos entrega. Cerramos paréntesis, dividimos, en este caso era por 40. Le damos Enter y ya tenemos valor del plan de una cuota más el 12%. De todas maneras, voy a seleccionar cualquiera de estas dos, me ubico en el cuadro de control y estiro hacia abajo. Y calculada la planilla con intereses. Recuerden, muy importante, conociendo, aprovechen y repasen algunas de las propiedades matemáticas. Pueden jugar y diseñar muchas fórmulas que van a calcular lo mismo. Vamos a llegar al mismo resultado de diferentes maneras. Me gustaría que me sorprendan con alguna fórmula diferente a las que yo les mostré. Nada más, nos vemos en el aula. Un abrazo grande.